Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast donde dos amigos te hablarán de historia como te hubiera gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en Twitter como Calavera Barbada o en Instagram como Calavera Rayita el Piso Barbada. Recuerden también que en todas las redes sociales estamos como Historia Histérica, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube en nuestro canal. Y si se suscriben nos ayudan un montón. Hoy está conmigo nuevamente Lina, la Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal tu fin de semana? Buenos días, ay, que se cayó. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, la noche ya, La noche, con fría este frío que noche. está haciendo aquí en Bogotá. Uy, está haciendo un Parce, frío terrible. si aquí está haciendo frío, no Mire, me quiero imaginar cómo están ustedes allí. mire, pura ruanita. Pura ruana de Jason Momoa. Está haciendo mucho frío, hombre. Bueno, Listo, Juanse, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. hoy vamos a hablar un poquito de todo. Hoy vamos a hablar un poquito de la época medieval, pero más que de la época medieval, vamos a hablar como de costumbres, de actividades que hacían en ese momento, o de palabras que decían en ese momento, pero que al día de hoy todavía las seguimos replicando, Ok, ¿sí? Va a ser como una especie de listado, por decirlo así. No es una sola historia, sino que van a ser muchas cositas. Entonces, lo ideal es que en este capítulo todos aprendamos. Si ustedes conocen más datos interesantes de la Edad Media, que lo pueden dejar aquí abajito en la cajita de comentarios. Aquí todos aprendemos, ¿o no, Juanse? total, 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 total. Bueno, Listo, entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar con el primer dato, los abanicos. abanico Sanyo, ¿Tú abanico sabes, Sanyo. tú sabes cuál fue el motivo principal por el cual se crearon los abanicos? Sí, porque querían crear una banda de bailarines de los 90 que se llamaban Locomía y bailaban con los abanicos. Los rojos grandes. Los rojos grandes, sí. No, Bueno, no, hasta donde sé, creo que era para un tema de olores, porque todo olía muy maluco, entonces lo utilizaban como para espantar los olores o las moscas, porque pues por la falta de aseo de esa época era notable. efectivamente, sí es por ¡Yay! eso. Digamos que ahorita utilizamos los abanicos pues por el tema de evitar el calor y todo eso, ¿sí? Pero en ese entonces, como literalmente las personas se bañaban o una vez al mes o una vez al año, ¿sí? Entonces utilizaban el abanico como una forma de evitar ese olor. O sea, tú imagínate, pongámosle un elemento pequeñito que no sopla ni siquiera igual que un ventilador. O sea, es complicado que vaya a quitar el olor. Sí, además para personas, tú sabes que el cuerpo humano tira unos olores Característicos. horribles, ¡Yay! horribles, Carac- digámoslo por las palabras como es, horribles. Característicos Entonces, peculiares, fuertecitos. peculiares, hediondos. Entonces, imagínate todo el hedor de un año de una persona que no se ha bañado, que ha sudado, que mejor dicho, ha Pues hecho es que del cuerpo lo dejaste muy tal cual. abierto, o sea, se bañaban o una vez al mes o una vez al año, o sea, se bañaban como 8 o 3. O sea, es que es súper abierto. Pero sí, o sea, es complicado, es complicado. Y pues, eh, me dan ñañaras. Horrible. Entonces, sí, era básicamente para eso se crearon los abanicos, ¿sí? Para evitar esos olores. Ahora bien, vámonos como todavía por esa línea del tema de limpieza. La limpieza en las bodas. Había un ritual, efectivamente, ¿sí? Cuando una persona se iba a casar, pero es que ese ritual no comenzaba el mismo día que la persona se casaba. Normalmente, así para explicártelo, imagínate, ponte en esta situación, una Ok, familia que lleva un año sin bañarse, ¿sí? rico. O sea, Un debe año, oler no sé, delicioso. 4 meses, imagínate, ¿sí? Toda esa familia tomaba el baño en la misma tina, empezando por ahí, Oh, oh. ¿sí? Ok, Empezando por ahí, ¿listo? va. Entonces, obviamente el baño se tomaba por orden patriarcal, ¿sí? Primero comenzaba el papá, luego los hijos, los hombres mayores, luego los menores y luego las mujeres.
todos en la misma tina, ¿sí? O sea, la hija menor Ahora bien, llevaba del bulto. sí, imagínate, Se bañaba era como en un caldo de un, qué porquería, como en un consomé. qué asco. No, no, pero es que así debe Entonces, ser. Mamá, ¿qué es uy, eso? no, independientemente de eso, pongámosle que cambien de agua, pero igual, o sea, los residuos quedan en la tina. Sí, o sea, O sea, qué asco, gas. sí, Qué putas. ahora bien, mira, escucha esto, O sea, no, ¿sí? no bastaba con ser mujer y ser la menor, te metías de última a bañar, maldita sea. Qué asco. Gas. Imagínate las enfermedades, Uf, o sea, las enfermedades que puedan haber en algo que supuestamente es para evitar bacterias, ¿sí? Que es el baño. no, delicioso. Y luego con eso hacían un caldo, que pues no entiendo, gas. Y eso hacían un consomé ahí Consomé de menudencias. de sudor, de todo. Gas. Uy. Mira, imagínate, entonces, como te decía, ese ritual no es que lo hicieran el día de la boda, no. Normalmente se bañaban en el mes de mayo, ¿sí? ¿Por qué? Porque comenzaba el tema del verano, más o menos, todo esto. Y el matrimonio era en Pero abril. Ay. el matrimonio era en junio. Ok. El matrimonio, siempre los matrimonios por lo general, se celebraban en junio. Entonces, ¿qué pasa? Pues se bañaban en mayo y cuando llegaba junio, digamos que de cierta forma todavía podían tolerarse los olores. Sí. Ahora bien, ¿tú sabías que el tema del ramo de rosas no es específicamente por algo de decorar a la mujer, que se vea linda? No. El tema del ramo de rosas es porque las mujeres en ese entonces utilizaban las rosas o los ramos de flores para efectivamente cubrir o disimular esos malos olores. ¿Mm? Sí, claro, De ahí es donde viene la tradición. porque es que un ramo es súper potente y es capaz de disimular el olor de 4 meses sin bañarte. Sí, sobre todo porque es que las flores tienen unos olores bien, Fuertes. bien potentes. Sí, como un perfume, haz de cuenta. Además, imagínate el olor de esos vestidos. Uf, No. Y este es el ah. vestido de cuarta generación, lo ha usado su tatarabuela, su bisabuela, yo. Se ha lavado una vez. Se ha lavado una vez en el Ahora bien, 800. ahora bien, digamos que como todos, ¿sí? No todas las personas piensan lo mismo, no todas las personas actúan lo mismo, a pesar de que había una doctrina totalmente religiosa. ¿A qué me refiero con esto? Que no todas las personas creían que la Tierra era plana. Ok. La mayoría de las personas probablemente ahorita sabemos esto, ¿sí? Aunque existen los terraplanistas. ¿Terraplanistas es que se dice? Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos que este hecho, junto con la historia de que, por ejemplo, los vikingos usaban cascos con cuernos, ¿sí? Todos estos son fragmentos de mitos victorianos Ok. que se dieron sobre periodos en específico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el tema o la acción de una mujer irse con su pareja en la noche de recién casados, eso también hace parte de un mito victoriano, ¿sí? O sea, lo de Toda esa consumar, lo acción, de consumar el matrimonio no era tan verdad, sino que es más un mito victoriano. es Se más un supone. mito, Ok. se supone, sí, que es más un mito. Entonces, ¿qué pasaba? Como en la época medieval, realmente las sociedades fueron creciendo mucho. ¿Sí? Comenzaron siendo aldeas, luego pueblos y luego se convirtieron en ciudades gigantescas. Gran parte de la población realmente era viajera, gran parte de la población vivía de la pesca, del mar, ¿sí? Ok. De todo este trabajo. Entonces, como eran viajeros, pues tenían la oportunidad de viajar mucho en el mar y Ok. podían durar meses, años, ¿sí? Y eran esas personas las que efectivamente traían la verdad a sus aldeas. Decían, no, la tierra no es plana, la tierra es redonda. La tierra es redonda. ¿Cómo lo creían? No tengo ni idea. Eso sí te lo puedo asegurar. Pero las personas decían, no, la tierra no es redonda. Obviamente, pues, por una doctrina totalmente religiosa, era más la cantidad de personas que creían que la tierra era plana, ¿sí? Pero pues en este caso, ese grupo de personas sí creían que la tierra era redonda. Ok, o sea, era la inversa. Había más gente que creía que la Tierra era plana, que era redonda, así como hoy en día hay más gente que cree que la Tierra es redonda, que sea plana. Exactamente.
Pero no Así tal sé, cual. yo tengo entendido que en esa época pensaban era que la Tierra era como una especie de cubo. O sea, al menos los Bueno, terraplanistas de ahí hoy sí creen no que es sabría como, decirte. los terraplanistas de hoy creen que es como una especie de pizza con un domo y bla, 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 no sé cómo chingados. Pero creo que la gente de esa época creía que era como una especie de cubo y que como vos veías el horizonte del mar y tú veías hasta ahí plano, la gente creía que ya, exacto, que ya ahí era embajada y que era como, que por eso era como una especie de cubo. Como un cubo, pues no sé, como, en fin. Pero bueno, qué loco, no Sí, sabía eso. sí, sí, sí. Bueno, hay cositas curiosas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, también sabemos el tema de las enfermedades, tema de la peste, ¿sí? Todo esto se dio pues porque efectivamente ahí no había nada de cuidados con respecto al tema de la salud, por ejemplo, por el simple hecho de que la gente no se bañaba casi. Eso traía muchas enfermedades, ¿sí? Se dice que en menos de 10 años, entre 1346 y 1353, a causa de la peste, un tercio de la población europea desapareció de la faz de la Tierra. La peste negra. Sí, Ok, pero yo ahí sí, sí, sí. tengo algo que no sé hasta qué punto sea verdad, o lo leí en algún Dime. momento, y va muy asociado, no sé si lo vayas a tocar, pero también va muy asociado con el tema de la Inquisición y con el tema de la quema de brujas y demás. Se supone, por lo que yo había leído, es que para las personas de la época, los gatos eran la representación de las brujas. Entonces ellos Sí. empezaron a matar gatos a lo que marcaba porque eran animales diabólicos. ¿Qué pasa? Que el gato es el depredador Sobre todo natural. los negros, ¿no? No, pero sí, sobre todo los negros, pero en aquella época todos los gatos. Hicieron una matanza de gatos horrible. ¿Y qué pasaba? Que el gato era un control natural de plagas, especialmente las ratas. Entonces, Ujú. al no haber gatos, las ratas empezaron a multiplicarse de una forma desmedida y la rata era un animal que era muy transmisor del tema de la peste. Entonces, claro, como no habían gatos, las ratas se Sí, multiplicaron y eso empezó a proliferar mucho más la peste cuando se podría haber controlado en algún momento. Lo leí, no sé hasta qué punto sea verdad, pero tiene toda la lógica del sí, mundo. eso es verdad, yo también lo he leído. ¡Yay! Digamos que creo que aquí ya me corregirán también, o Juanse, de pronto si tú sabes esta parte, la peste en sí, o bueno, como tal, el primer contagio que se dio por la peste fue por un barco que llegó. Creo que Y sí. ese barco tenía una cantidad de ratas, ¿no? Sí, Si no creo que estoy sí. mal, creo que fue por eso. Entonces sí, efectivamente, el tema de los gatos yo también lo había leído y sí, o sea, y además de que tiene lógica, Ajá, porque lo tiene que tú toda la dices es lógica del verdad, mundo. los gatos de por sí cazan. Los gatos son los depredadores naturales de las ratas. Ujú. O al menos eso Entonces, me hizo bueno, creer Tommy Jerry. no, y mi gato también. Varias sorpresas me llevó a la casa, Ok, moving on, varias continuemos. sorpresas. Bueno, resulta que también en la época medieval, aparte de todo el tema de la peste, se comenzaron a dar enfermedades que hasta el día de hoy, aunque hay tratamiento, no son como muy comunes. Hasta el día de hoy, o sea, 2021, donde ya tenemos toda la tecnología, mejor dicho. Una de esas enfermedades es la catalepsia, ¿sí? La catalepsia es esta enfermedad que el cuerpo o mentalmente, no sé, el cuerpo queda como en un estado como si estuvieras muerto, ¿sí? Ok. Eso, así tal cual. Entonces, se dicen que los primeros descubrimientos de esta enfermedad se dieron en la época medieval. Empezaron a morir muchas personas, así, a morir. Empezaron a tener muchas personas esta enfermedad. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué se dieron cuenta de esto? Porque muchas veces cuando tenían que desenterrar a los muertos, se daban cuenta que en los ataúdes o los ataúdes por dentro estaban aruñados, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron con esto? Pues efectivamente se empezaron a dar cuenta que estaban enterrando a gente viva. Lo que hicieron las personas fue que en el ataúd, dime, Qué miedo que uno lo entierre en vivo. en el ataúd lo que hacían era que abrían una especie de huequito y por ese huequito pasaban un hilo, ¿sí? Entonces, un extremo del hilo lo colocaban, o más bien lo amarraban aquí a la muñeca de la persona, y el otro extremo iba hacia afuera sobre ¿cómo es que se llama? Donde ponen aquí falleció tal Sobre la persona. lápida. Sobre la lápida colocaban ahí una especie de campanita colgando y en esa campana amarraban el otro extremo del hilo.
Ok. Entonces, ¿qué pasaba? Si la persona estaba viva, lo único que hacía era mover el brazo y así hacía sonar la campana. Ese era un modo de que efectivamente, pues las personas que estaban alrededor del cementerio se daban cuenta de que la persona estaba viva y de ahí es donde viene el término salvado por la campana. ¡Wow! Es de ahí, no es del boxeo. Eso no me la sabía. Qué chévere. Es de ahí, no es del boxeo. Pues claro, imagínate, salvado por la campana literalmente sí. No, pero al menos eran un poquito más metódicos que los rumanos, porque los rumanos tenían como toda esta mística de los vampiros a los que llamaban los Strugoi, y entonces cuando ellos Ujú. creían que alguien había muerto por vampirismo, que para ser vampiro en aquella época era esta enfermedad que hacía que se le cayera la nariz y la boca, que no me acuerdo cómo era que se llamaba, creo que era la sífilis. La sífilis es lo que se hace que se te caiga la nariz y demás, no me acuerdo. Pero, No, o sea, en- se me olvidó, pero bueno, sí, sí sé cuál es, pero se me puede ser olvidó. escorbuto, no me acuerdo, una de esas enfermedades que se había en la época. Entonces, cuando alguien moría ¿Lepra no es? no, no, no era lepra, Que no es hace lepra, que se te caigan. no es lepra, lo pongo en los comentarios al final del episodio. Pero cuando alguien moría de eso, cuando los enterraban, porque como supuestamente eran vampiros, lo que hacían era que le ponían una hoz sobre el cuello por si de pronto la persona se volvía a levantar y le cortara la cabeza, o en su defecto le ponían una piedra en la boca, de modo tal de que si se despertaba y para cerrar la boca, se le quebraran todos los dientes y no pudiera volver a morder a las personas si se levantaba. Strugoi. Y no, Au. dato divertido. A hoy, a hoy 2021, hay comunidades rurales de Rumania que siguen conservando ese tipo de rituales cuando entierran a las personas. A hoy. Pero ahí, o sea, y la policía ahí no entra nada, nada, nada. Pero pues la policía, ¿qué va a decir como si yo le pones una voz en un ataúd a un muerto? ¿Qué O va a sea, pues la decir? persona tiene que estar muerta, muerta. Sí, obvio, pero para ellos Ah, era... ok. No, no, claro, pues obvio, pero me refiero No, a que si en aquella época hubiera habido catalépticos en Rumania, si igual así se no, despertaban en paila, ya, ya, chao, moriste. no imagina. Y posiblemente lo subo, Posiblemente los hubo. porque pues uno nunca sabe. Pero imagínate, no, pobre gente más bien, tras de que las entierran bien. No, Dios mío. Imagínate más bien en esa posición una persona que sufre se me está olvidando y todo. ¿De qué? La persona que le da ansiedad estar en Claustrofobia. espacios muy cerrados. Claustrofobia, eso. O sea, eso debe ser, eso es una muerte lenta. Sí, sí, total, Es una tortura, muerte lenta de todo. total. No, Dios mío, Dios, toco madera. Bueno, resulta que también en la época medieval al perro se le consideraba el mejor amigo del hombre. Pero es que el perro tenía otro sentido en ese momento, ¿sí? El perro sí era el mejor amigo del hombre, pero también era el mejor amigo del caballero. ¿Qué quiere decir esto? En las cruzadas, los perros eran utilizados para olfatear o para olfatear los rastros de los adversarios, ¿sí? A veces los perros eran tan valiosos en el campo de batalla y para sus dueños que efectivamente los vestían con armaduras de combate. De hecho, se Wow. dice que muchas veces afuera de los castillos utilizaban unas manadas de perros. Aparte de proteger el castillo, lo que hacían era que olfateaban para ver si de pronto habían adversarios cerca. Entonces, el perro es el mejor amigo del hombre desde la época medieval, querido. Ahora bien, Muy curioso que en aquella época fueran como tan guerreros y tan notables, pero hoy día es el perrito como, ay no, una pirotecnia, me da miedo, me da ansiedad, como el perrito del como el meme. meme, como el meme que sale es el perrito. Bueno, aquí ya entramos en un tema un poco controversial, y es que la iglesia no participó como tal en el tema de la casa de brujas. ¿A qué me refiero con esto? Claro, efectivamente había una doctrina religiosa, sí, a gran escala, pero se dice que más que todo la casa de brujas, la casa de brujas las llevaban como tal personas que se encontraban
en ciertas aldeas, en ciertos grupos. O sea, eran las mismas personas las que hacían que se diera esta casa de brujas. Digamos que Mm, no eran como tal autoridades civiles, pero, por ejemplo, hay un libro, tú sabes cómo se llama el libro, recuérdame el nombre, bueno, el, más bien pronúnciamelo, el Maleus Maleficarum. Maleus Maleficarum, Le puedes escrito decir por el el, señor Heinrich Kramer. le puedes decir el martillo de las brujas, así lo llamaban. Ah, ok, listo, el martillo de las brujas, entonces, donde se dice que efectivamente, pues esto no es cierto, que efectivamente la Iglesia Católica sí participó en el tema de la caza y de la quema de brujas, ¿sí? A finales del siglo XV. Digamos que el motivo de este libro como tal era persuadir a la gente de la realidad de las brujas, ¿sí? El libro incluso fue condenado por la Iglesia Católica e incluso a principios del siglo XVIII, pues se advertía de que las personas que leían este libro, pues, efectivamente, o eran quemadas también o sufrían algún tipo de castigo. Esto es un tema controversial porque desde lo que yo tengo entendido, efectivamente la Iglesia Católica sí participó en eso. Pero es que, a ver, el Maleus Maleficarum, en primer lugar, lo escriben dos monjes. Son dos monjes dominicos que son este man de Kramer y otro man que se Ujú. llamaba Jacob Sprenger. Sprenger. El Maleus Maleficarum tenía una bula papal donde se hablaba diciendo que básicamente usted puede leerlo y puede hacerlo. Entonces la iglesia lo que hizo fue, uno, crea el Maleus Maleficarum, dos monjes crean el Maleus Maleficarum, la iglesia le da el ok por medio de la bula papal y se lo entregan a la gente diciéndole como, parce, vea, leas este libro donde usted le va a decir quiénes son las brujas y cómo matarlas, pero si usted las mata no es culpa de la iglesia. O sea, Básicamente eso fue lo que hizo la iglesia en aquella época. Entonces, se claro, lavaron las se manos. lavaron las manos literalmente. O sea, llega un man y dice como, ay, sí, venga, es que yo voy a leer este libro, como, ve, es que acá dice que las brujas eh, sanan a la gente con brebajes. Mi vecina le dio una aromática de hierbabuena a la hija y se mejoró. Ella es bruja. ¿Cómo matan las brujas? Ajá. Una bruja morirá quemada en una hoguera. Ok, entonces llama a todo el pueblo y le dice, parce, vea, ella está haciendo aromáticas y eso cura a la gente, entonces ella es bruja, 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 bruja. Y la cogía y la quemaban. Y entonces, claro, la iglesia decía como, no, es que yo no estoy quemando a la gente. Yo les di un libro que decía cómo quemar a la gente y por qué, pero yo no lo estoy haciendo. Me parece una cosa absurda que lo hagan de esa forma, pero pues bueno, ¿qué más se le hace? O sea, hicieron la de Poncio Pilato, Sí, hicieron la de Poncio, tal cual. totalmente, totalmente, De hecho, totalmente. mira, en la universidad yo vi una clase que se llamaba Historia, Filosofía Política, algo así. Muy buena, por cierto, me gustaba muchísimo. Y ahí yo me acuerdo que hubo una clase en la que tocamos el tema de las brujas en la época medieval. Entonces, toda esta creencia que hay de las brujas que actualmente tenemos y que obviamente, por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm lo relatan perfecto, muchas de estas mujeres que eran perseguidas por sus comunidades, ¿qué hacían? Se iban para el bosque, ¿sí? ¿Cómo sobrevivían en el bosque? Pues tenían que crear como tal una casa o algo donde vivir. ¿Qué utilizaban para estas mujeres cocinar? Utensilios para cocinar, Calderos, calderos, por sí. ejemplo. Entonces, de ahí también es donde viene la creencia de que las brujas están en los bosques y que las brujas, la mitad, que en el bosque, en la mitad del bosque hay unas casas y que ahí están las brujas. Y todo ese tema fue alimentado también por los cuentos de los hermanos Grimm. Wow, eso sí me dejó como, pues porque nunca había hecho como esa asociación de bosque, mujer huyendo, bruja. Igual los cuentos de los hermanos Grimm son de las cosas más descarnadas y más brutales del mundo. Si quieren, pueden darle Eso una sí es verdad. revisadita. No son tan Para mayores de 18 años, para mayores de 18 años. Si usted tiene un hijo, no le lea los cuentos originales de los hermanos Grimm. No son como los que pasan los sábados en televisión, ¿no? son bastante fuertes. Sí, mucho. Igual que los cuentos de Disney.
Pero O sí, sea, los reales, los originales. pero es que muchos de los cuentos de Disney son basados en los cuentos de los hermanos Grimm. Sí, también, eso es verdad. Pero si quieren saber de literatura, léanse los originales. Son muy buenos, pero son bastante fuertes. Ahora bien, vámonos un poquito también al tema de, digamos que esto lo que ellos entregaban era una especie de bula papal. Sí, la bula papal que estaba dentro del martillo de las brujas era como una autorización, por así decirlo, con respecto a que eso era lo que se podía hacer. La bula decía algo así como sumes desiderantes affectivos, o sea, hágase efectivo después de leído. O sea, el Papa estaba diciéndole a la gente en un libro sobre cómo cazar y cómo matar brujas que se hiciera efectivo después de leído. Ahora, si dice algo diferente, también déjenos la nota en los comentarios. Yo no sé latín, entonces mi latín está un poquito oxidado, pero creo que era más o menos lo que decía eso. Entonces, claro, este el prólogo del libro, dice ese mensaje, hágase efectivo después de leído, entonces la gente lo tomaba como una orden directa de la iglesia. Así la iglesia salga a decir, no, es que yo no maté a nadie. Es absurdo. Ok, listo. Ya dejando como un poquito el tema de las brujas a un lado, vámonos, volvamos otra vez al tema del aseo personal. ¿Sí? Me gusta, me gusta. No, Entonces, el tema de los utensilios, el tema de los utensilios personales. Efectivamente, no existían cepillos de dientes, perfumes, desodorantes y menos el papel higiénico. Entonces, como esas personas desechaban todas sus residuos, lo que hacían era que los tiraban por las ventanas y decían, fuera abajo, y no, tiraban todo. Ahora bien, aquí te voy a tirar otro datico así rápido. ¿Tú sabes de dónde viene esa costumbre de que la mujer va siempre al lado derecho del hombre? no. ¿Viste? Así como cuando van en gancho. No, yo ya he visto mucho ese meme Pues y nunca lo he podido entender. efectivamente esa costumbre viene también de ahí. Pues viene exactamente de aquí, de la época medieval y de esta costumbre. Las mujeres iban al lado derecho de los hombres porque efectivamente cuando tiraban las heces, pues eso evitaba que todo ese residuo le cayera a las mujeres y por eso los hombres también usaban sombreros. Wow. Eso tampoco me la De ahí sabía. es donde viene también. Wow, qué No, chévere. espérate, te cuento, te voy a contar aquí rápidamente. No sé si tú sabes de dónde viene el tema de las varitas de incienso. Primero, ¿sabes dónde se crearon las varitas de incienso? Pues según los hippies de San Alejo, los hippies de los festivales, eso viene como de Arabia, de Egipto, de Medio Oriente, hasta donde yo sé, pues capaz que estoy equivocado. Capaz que me dices que lo creó un Sí, monje metido digamos en un que cuarto. ahí hay como un híbrido, se podría decir, que es entre parte Asia y Medio Oriente. Ahí, digamos que tiene una historia bastante interesante. Sin embargo, cuando se empezó a dar todo este tema del comercio en la época medieval, pues muchas personas del Medio Oriente comenzaron a comercializar sus productos en partes de Europa, entre esos las varitas de incienso. Ok. Pero, ¿cómo se hacían las varitas de incienso? Hay muchas creencias, ¿sí? Muchas con respecto a eso. Una de las que yo sé, ya si ustedes saben más, pues me lo dicen abajo en los comentarios, pero una de las creencias es que básicamente las varitas de incienso eran heces secas, literal, heces secas, bien secas, que o sea, las colocaban en un palito y a eso pues le echaban un poco por decirlo así, hierbas, aromatizantes, cosas. Entonces, cuando tú prendías eso, pues eso tiraba su olor. O sea, si tú quieres insultar a alguien, le puedes decir tú eres varita de incienso. O sea, esta gente literalmente aplicó lo que alguna vez dijeron los políticos de perfumar un bollo, marica. Así tal cual. O sea, es una de las creencias, ¿no? Pero ¿por Hay qué no lo más, hacían con pero barro? No sé. ¿Por qué puede, con no, puede sí? que también lo hayan hecho con barro, pero se dice que una de las creencias es que eran heces secas. Por eso les digo, hay más historias, si ustedes saben más, abajito. Aquí estamos todos para aprender, pero igual es asqueroso, Total. es horrible. Ahora bien, el símbolo arroba, el arroba, sí, el que todos los internautas conocemos, mejor dicho, desde hace 10, 20, 30 años. Este símbolo es la abreviatura del AD, de AD.
y es una preposición latina que utilizaban sobre todo los monjes copistas. O sea, no es nuevo, al igual que el símbolo también de Bluetooth. No sé si sabes de dónde viene el símbolo de Bluetooth. No, pero espérate, antes de seguir con el Bluetooth. O sea, el arroba, yo en mi cabeza el arroba era de los 80 por el tema del correo electrónico y el origen del correo electrónico. O sea, así ellos ponían el ad hominem y el ad no sé qué y el del latino, El wow. símbolo como tal, ¿sí? El de la A así con la vueltica, eso es una abreviatura de ad, AD, y es una preposición latina. Sí, porque ese AD creo que Hay significa muchos en contra. símbolos, ahí sí no sabría decirte bien, pero digamos hay muchos símbolos que utilizamos actualmente que tienen historia y historia. Por ejemplo, una de esas es el tema del símbolo de Bluetooth. El símbolo de Bluetooth, si no estoy mal, ese era el símbolo del rey Harald Hadrada, algo así es que se dice, El rey Harald. que es el rey, era el rey principal de los vikingos, Ujú. Sí, ese sí lo había escuchado. el rey más importante. La combinación Entonces, del... todos estos símbolos. Sí, porque Harald era el rey diente azul, el rey Bluetooth. Entonces lo que hicieron fue como Ujú, que rey Bluetooth. utilizar como, y que Harald, curiosamente, era un rey que lo que quería era generar como conectividad con otras aldeas, con otros pueblos. Ajá. Entonces, básicamente por eso es que aparece él. De hecho, fue el rey que logró unir gran parte de los países nórdicos. Ajá. Por eso es el rey más importante pues, en la historia de los vikingos. Entonces, sí, efectivamente, sí es verdad. Ahora vamos con otra cosita, el tema del adulterio, ¿sí? El adulterio efectivamente era un crimen en la Edad Media, ¿sí? Y quienes lo cometían pues debían enfrentarse a castigos atroces. Sin embargo, una de las cosas peculiares es que las personas que cometían adulterio en las casas de las personas, en las puertas principales, les colocaban o les colgaban cuernos, cuernos de chivos, ¿sí? Por ejemplo. Y de ahí es donde viene el término poner los cuernos. No, en Es serio. de ahí, ¿sí? Sí, es de ahí. Wow. Cuando se dan cuenta que una persona de un núcleo familiar estaba cometiendo el adulterio, lo que hacía muchas veces las personas de la comunidad eran que le colgaban chivos, iba a decir, les colgaban cuernos de chivos en las puertas. De ahí es donde viene ese término. No me O sea, sabía eso. era además del castigo, efectivamente una forma de que todo el pueblo se diera cuenta que que él o ella habían cometido ese crimen. ¿Cómo la ves? No me sabía eso. Ujú. Totalmente nuevo. Wow. Qué loco. Cositas que uno aprende, ¿sí ve? Sí, 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 eso es lo lindo de esto, que todos aprendemos. Eso es verdad. Ahora bien, los dentistas de la Edad Media, ¿qué sabes de ellos? El dentista, era barbero, era médico, era curandero, era exorcista, y si era, Era el no, todero. era el todero, literalmente. Es más, hasta sé de casos donde habían herreros que eran herreros, barberos, médicos y odontólogos, porque eran profesiones a la par que tenían supuestamente todo que ver con todo, pues porque ya que en aquella época, básicamente para vos ser algo, simplemente te parabas en el pueblo y decías, yo soy el médico, y ya, o sea, no tenías que estudiar, no tenías que hacer absolutamente más nada. Pero sí, o sea, hasta donde yo tengo entendido, los médicos, Sobre todo el tema de los barberos, ¿no? sí, 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 los barberos y los odontólogos eran eh, profesiones afines y eran profesiones similares. Inclusive a hoy día se siguen conservando muchos símbolos que se utilizaban en la Edad Media para temas de barbería. Lo que yo tengo entendido es que Ujú. en los postes de la Edad Media, cuando alguien prestaba servicios de barbería y de odontología, ponía como o sea, eran como banderas, porque eran trapos de Sí, colores. Entonces el trapo azul significaba que la persona prestaba servicios de barbería
El blanco, que prestaba servicios de odontología, y el rojo es que aparte de eso hacía sangrías, que eran las cosas con las sanguijuelas, que te ponían sanguijuelas en el cuerpo Sí, para sí, purificar la sangre. Entonces, por eso es el tema de los tres colores de los barberos, creo. sí. Yo también tenía entendido eso, así que creo que por este lado vamos bien. Epa. Entonces, digamos que, bueno, los dentistas, como tú dices, eran toderos, ¿sí? Digamos que estas personas se les conocían como los sacamuelas. E iban de pueblo en pueblo arrancando, pues, obviamente las muelas, sin anestesia ni nada, Bien, así, qué al vivo. delicia. Pero digamos que lo curioso de este caso es que mientras, o sea, ellos siempre cargaban con alguien más, ¿sí? Alguien más siempre los acompañaba. Y esa persona siempre cargaba con tambores. ¿Y por qué con tambores? De ahí O sale sea, el ¿qué tiene que ver el tamborilero. tema de sacar? Entonces, ¿Qué tiene que ver el tema de buen sacar los dientes con tambores? A ver. camino que lleva a Belén. Y la persona gritando de fondo. Uy, no seas tétrica. Digamos que algo así, ¿no? Es que tal cual era así. Digamos que durante la operación que realizaban estos dentistas, para acallar los gritos de las personas, lo que hacían estas otras personas que acompañaban a los dentistas eran tocar los tambores durísimo para callar los gritos. O sea, imagínate. Primero imagínate el dolor de la persona que le saquen eso ahí vivo. Uy, no, no, no. Y segundo, pues utilizaban Me los están tambores. sacando una muela, no tengo anestesia, y al lado hay un mancito. Aram, bam, bam, barina, bara, barari, pa, pa, ba, da, daru. Maldita sea. Si hemos avanzado un poquito. Mm, al menos en esa parte sí. Sí, sí hemos avanzado un poquito. Horrible. Bueno, ahora volvamos otra vez con el tema de los muertos. Tema de velar a los muertos, ¿sí? Por extraño que pueda parecer, cuando una persona moría, sus familiares lo colocaban sobre una mesa, creo que en Medellín le dicen pollo, El pollo a la cocina. el pollo de la cocina, ¿sí? Y efectivamente Para el las resto de personas, Colombia es el mesón, para que nos pongamos en ok, contexto. el Para el mesón, resto de Colombia es el, o como le dicen ustedes. el pollo, no, Ustedes, mesón, el mesón, por eso, para el resto de Colombia es el mesón de la cocina, pero en Antioquia, por alguna extraña razón, al mesón de la cocina el le pollo, decimos el pollo. no Pollo sé con por Y, qué. porque viene de Ah, apoyo. ok, Sí, 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 pollo con Y, porque viene de apoyo, porque es un apoyo para la cocina. ok, vea pues, aquí también aprendemos cositas de Colombia, Sí. expresiones. Entonces, bueno, lo que hacían era que colocaban a las personas en los mesones o en las mesas y la familia continuaba haciendo su vida cotidiana común y corriente, ¿sí? Pasaban 2, 3 días. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas, la familia le colocaba alrededor, pues, del cuerpo, ¿sí? Velas, todo tipo de velas también. Y de ahí es donde viene el tema de velar a los muertos, la expresión, y no solamente la expresión, sino todo ese ritual. Es de ahí. Wow, no me sabía esa. Ujú, es de ahí. Ahora bien, este cuando yo lo estaba leyendo me acordé de ti, la barba. En la época medieval, el hombre que tuviese mucha barba, eso era un símbolo de virilidad, ¿sí? Y además, por ejemplo, si nos vamos al tema ancestral un poco, los abuelos, si tenían la barba muy larga, eso quería decir que era un símbolo de respeto, de creencia, porque tenían mucha experiencia, por muchas cosas, ¿sí? También el tema de tocar la barba podía considerarse una falta de respeto. Y de hecho eso es aún, o sea, Sí, es aún. considero, ¿no? Sí, o Creo sea, yo. no llega nadie, es como, ay, tan lindo. No, no pasa. Sí, no, no, no. Digamos que vámonos también a otro tema, así, otro puntico. Y no sé si tú sabías, Juanse, que en la época medieval, entre más fuerte y más feo oliera un hombre, era más atractivo. Pero ¿por qué seguimos con los olores? Yo creí que ya lo habíamos superado. Ay, ¿por qué son así? O sea, en aquella época entonces un habitante de calle era la sensación y la voz más sexy del pueblo. No, pero es que pongámonos a mirar, hasta un habitante de calle uno a veces lo ve en las piletas de las ciudades lavando la Bueno, ropita. bueno, sí, es verdad. En las orillas del río, tristemente es verdad, sí. Sí, es verdad.
O sea, para la gente que es de Ibagué, en la pileta de la Quinta y uno ve siempre personas de la calle lavando la ropita. Sí, es verdad, o sea, ni eso. Es verdad, es una realidad. Venga, ¿y por qué? Pues por qué los consideraban como, ¿por qué ese sex appeal? O sea, entre más cochino, más, no, no sé. A ver, desde lo que yo leí, desde lo que yo investigué, esto aplicaba más que todo a las personas o a los hombres que pertenecían como tal a la guerra, ¿sí? Muchas veces cuando los soldados llegaban de meses y meses de pelea, llegaban meses y meses sin bañarse ni nada, con las barbas larguísimas, todos vueltos una nada. Entonces, ¿qué pasaba? Si ellos llegaban de una guerra y si llegaban oliendo a hediondo y si llegaban con todas estas características, ¿qué quería decir? Que, wow, o sea, eran fuertes, ¿sí? Tenían esa capacidad, esa virilidad. Es como esos estereotipos, o sea, es un estereotipo diferente al que nosotros tenemos actualmente, ¿sí? Digamos que ahorita a muchas les gustan que los hombres así bien peinaditos, que oliendo a muy rico, que una cosa. En ese entonces era diferente. En ese entonces les gustaban que oliera a feo. Que oliera ugh. Iba a decir la palabra, pero Ah, estamos en horario a todo familiar. menos a bueno. A todo menos a rico, exacto. Exacto. Entonces sí, un estereotipo de la época medieval. Mm, qué asco. Horrible. Cos. Bueno, gas. Ahora bien, en la época medieval, en la era medieval, medioevo, como ustedes le digan, no todos eran caballeros, siervos o cleros. ¿Sí? Porque claro, había una doctrina fuerte por el tema religioso y digamos que aunque varios escritores medievales describieron a la sociedad como dividida en tres órdenes, los que rezaban, los que guerreaban y los que servían, pues esto se convirtió más que todo en una imagen inexacta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la población europea efectivamente aumentó, sobre todo en los siglos XI y XII. Las ciudades dejaron de ser pueblos y se convirtieron en grandes ciudades. Un ejemplo de ello es París. París creció 10 veces más, al igual que Londres. Entonces, imagínate, dejaron de ser aldeas, pueblos, se convirtieron en grandes urbes prácticamente para la época, ¿sí? Sí, Durante este periodo, la ciudad de las personas tenían todo tipo de trabajos, o sea, eran comerciantes, vendedores, carpinteros, carniceros, tejedores, vendedores de alimentos, arquitectos, pintores, malabaristas, había de todo. Entonces, ¿qué pasa? Y en el campo, además, pues no era en absoluto caso de que todo el mundo fuera un siervo, empobrecido, claro está. O sea, digamos, eran libres, pero como tal atados a la tierra. Digamos, habían muchos campesinos eran hombres, eran mujeres libres, eran propietarios de sus tierras, mientras que otros, digamos que lo que hacían era el ejercicio o el trabajo más bien de revender las tierras, ¿sí? O sea, las vendían y las revendían, las compraban y las revendían, las compraban y las revendían. Entonces, no todo el mundo tenía como tal estos tres, o pertenecían más bien a ser caballeros, a ser siervos o a ser clérigos. Digamos que, claro, sí habían siervos pobres y oprimidos, pero pues no era la condición universal, no era la condición en general de la sociedad en la era medieval. pero De pronto en digamos, un principio sí. sí, pero digamos que esta gente que era libre, entre comillas, sí eran personas que estaban en la periferia de los reinos, porque si tú estabas dentro del reino, dentro del sistema de vasallaje del reino, tenías dos alternativas. O eras una persona que estaba disponible para el señor feudal, y el señor feudal te daba un pedazo de tierra y te tocaba trabajarlo Ujú, para que te pagaran una migaja, o te morías de hambre. exactamente, así, tal cual, sí. Pero ¿Ok? digamos que se podía decir que el resto de la sociedad, entre comillas, tenía una cierta libertad laboral, Sí, sí, sí. ¿sí? A eso me refiero más que todo. Ahora bien, vámonos con un poco el tema político. La gente podía votar. Hablando de la gente me refiero solo a los hombres, no a las mujeres. Y era un voto Pero simbólico. ojo, sí era un voto simbólico, pero un voto simbólico dentro de sus aldeas. Sí, o sea, no Ok. era un voto no era un voto gubernamental, no era un voto nacional, era un voto más representativo, ¿sí? Pero era más una política local. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en Francia, en los siglos
12 y 13, muchas ciudades o muchas aldeas más bien comenzaron a ejecutar el tema del voto en sus comunas. ¿Qué realizaban con el tema del voto? Por ejemplo, escogían concejales, escogían cónsules, ¿sí? Y los hombres podían votar. Las mujeres podían votar, pero el voto de las mujeres no valía. Entonces era como que igual, ¿sí? Ahora bien, se utilizó una forma más compleja de elección del gobierno también dentro de las ciudades y esto pasó más que todo en el norte de Italia. Cuando digo que es más compleja, ¿qué quiere decir eso? Que efectivamente comenzaron a haber más cargos políticos oficiales, ¿sí? Y se empezaron a dar como tal divisiones ya políticas. Pero pues eso fue en algunas partes de Europa, no fue en todos lados. Entonces podían votar, sí, dentro de sus aldeas, dentro de sus comunas, dentro de sus ciudades, pero no era un voto como tal gubernamental. O sea, no era un voto que iba a afectar al rey, por ejemplo. Entonces, ¿para qué servían los votos? O sea, los votos de las mujeres no contaban, los votos eran locales, visaje. Creo que era más que todo para tener un orden dentro de, pues dentro de sus comunas, por ejemplo, ¿sí? Por Yo ejemplo, lo no sé, una persona que veo, los representara en tal lado o con el gobierno, pues, pero para mí era más un tema de censo. Sería una forma supremamente efectiva de censar a las personas. Pero no sé, pues aparte de eso no le veo ningún sentido. sí, también. Pero bueno, Y que no las sé. mujeres podían votar, pero igual el voto no les contaba. Sí, pero ¿sabían cuántas mujeres habían en una familia? Ah, bueno, sí, también, eso es verdad. Entonces, también habían buenas costumbres, costumbres populares, ¿sí? A pesar de que efectivamente la Iglesia Católica estaba ahí como el foco en la sociedad, pues digamos que dejaban pasar ciertas costumbres. Una de ellas, por ejemplo, era lanzar barriles ardientes abajo de una colina, y esto lo celebraban como tal para la víspera del solsticio de verano. Esa era una. La segunda era lanzar, escucha bien esto, porque creo que de aquí es donde viene la acción de lanzarle arroz a los recién casados. Ojo, no está comprobado, pero hago la relación, puede que sí. Entonces, otra de las costumbres que tenían era lanzar trigo sobre las cabezas de una pareja recién casada. Como señal de abundancia. Ujú, algo Y, así. Por total, eso es que hago la relación con el tema de lanzarle el de ahí arroz puede venir el tema actualmente, del ¿sí? arroz, tiene toda la lógica del mundo. Ujú. Y también era común recaudar dinero para caridad mediante una celebración que ellos llamaban cervezada solidaria, que era obviamente preparar una gran cantidad de cerveza y pues hacer una gran fiesta y recaudar donativos para esto. ¿Donativos para qué? Para su misma comunidad, por ejemplo. O a veces esos donativos también parte eran entregados a la iglesia. Se hacían vaca. Sí, 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 sí. Si una vaca vendiendo cerveza, mira vos, esas no las sabía. Chévere. Cervezada solidaria. Aparte la palabra cervezada, no sé, suena, me dan ganas de tomar cerveza. Sí, sí, da sed de la mala. Sí, 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 da como, y no tengo cerveza en la nevera. Entonces, digamos que también habían otras costumbres que estas no todas las culturas las practicaban, ¿sí? Por ejemplo, a ti y a mí nos gusta el tema de los vikingos. No sé Sí, si te acuerdas que los vikingos se realizaban ciertas prácticas para cuando querían que algún dios les ayudara con el tema de la cosecha, por ejemplo. sí. ¿Sí? Digamos que Sacrificios en y este demás. caso era así, sí, digamos que en este caso era así, obviamente pues no sacrificaban a nadie, pero Ah, también tenían como ciertos rituales para, para el tema de las cosechas, para evitar que hubiesen pérdidas en las cosechas, ¿sí? También tenían ciertos rituales, ojo, esto no eran todos los territorios, digamos que habían territorios en la época medieval en donde el tema religioso era bastante fuerte, como había otros en los que no. Entonces, en los que no, era donde posiblemente se podían presentar este tipo de cosas, pero era muy, muy, muy escaso. Hablo del tema de las cosechas, el resto sí lo podían hacer. Entonces, por ahora ahí. mira tú. El tema de pasar la noche en vela.
sea, tú quedarte despierto toda la noche y que eso lo llamemos pasar en vela. ¿Sabes de dónde viene? No, ni idea, para nada. Bueno, ¿qué otro datico? Digamos que los escuderos, eh, antes de ser caballeros, los preparaban, o sea, ellos debían pasar por una prueba. ¿Y la prueba cuál era? Pasar la noche anterior, efectivamente, cuidando todo lo que eran sus armas, sus vestidos de blanco, ¿sí? Toda su protección. Entonces debían pasar despiertos. A esto se le llamó pasar la noche en vela o pasar la noche en blanco. ¡Wow! ¡Qué chévere! O sea, pasaban toda la noche a la luz de una vela cuidando su armadura, como señal de Tal cual. bautizo para Su volverse armadura y caballeros. su vestido blanco también. Ok, qué chévere. Ujú. Escucha esto, esto sí me da mucha risa porque incluso me pareció la tapa del descaro. El agua caliente. Resulta que las personas no se bañaban en agua caliente o evitaban hacerlo porque esto les abría los poros y ellos creían que a través de los poros era por donde pasaban los malos espíritus. Qué excusa tan marica para no bañarse. O sea, tras de que no se bañaban Tras de que no se prácticamente, bañaban y decía, te bañas con agua caliente. No, se me mete un demonio. Ay, Dios mío, se me bendito. mete un demonio, se Demonio. me mete Balak. Se me mete Pazuzu. Imagínate. O Jesús. sea, ¿qué excusa? No, no, automáticamente se me vino a mi cabeza mi hermanito pequeño cuando no se quería bañar y tranquilamente mi hermanito le podría haber respondido eso ahí, mamá. Se me abren los poros y se me mete un demonio, mamá, no me voy a bañar. Para que esto lo vea algún estudiante del colegio, de un Total. colegio, saque esa excusa. No sabes que esa excusa se la voy a sacar ahora a todos de ahora en adelante. Mira, Sí, ¿por qué no ahí se baña? No, es que hay agua caliente y se me abren los se me abren poros y los se me poros y mete se un mete un espíritu. demonio. Para los domingos queda Imagínate. perfecto. Perfecto. Sí. Entonces, bueno, ya después de ese descaro, digamos que el tema del arte medieval, aparte, o sea, a pesar de que la época medieval fue la época del oscurantismo, ¿sí? También hubo arte, también tuvo su arte, y era un arte un poco más religioso, si nos ponemos a mirar, pero también había arte, ¿sí? Durante mucho tiempo se sostuvo que en el medioevo había sido pobre en manifestaciones artísticas y literarias, pero digamos que esto hoy en día no es tan así. Digamos, simplemente estuvieron atravesadas por un tema religioso y ya está. Sí, por eso es que muchas obras no salieron a la luz, sino que han ido saliendo de a poco. Ahora bien, hay muchos escritos, relatos místicos, obras, que no solamente exploraban el tema de la sociedad en ese entonces, sino la posición de la Iglesia Católica. Y también si nos vamos un poco al tema de la religión como tal, si te das cuenta, incluso algunas cosas de las iglesias hacen parte de ese arte medieval, ¿sí? Sí. Los vitrales, por ejemplo, el hecho de incluso también cómo están acomodadas las, las sillas, las butacas en las iglesias, todo era un orden como tal y todo eso hacía parte del arte medieval. Por ejemplo, no sé si tú